Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos aquí en España, Israel, Encuentros y Desencuentros, esta sección en la que José Antonio Lisbona nos ilustra y nos ilumina el camino que hemos recorrido en estos 60, 70 años de relaciones o no relaciones entre ambos países. Hola, José Antonio. Muy buenas tardes, Jorge. Pues en el capítulo anterior habíamos llegado justo a un punto crucial en la historia de España, seguro, pero que también ha servido de bisagra como punto de inflexión en las relaciones con Israel. Estamos hablando de la muerte de Franco, se acaba una época de casi 40 años de un régimen en España, con lo que y el desmembramiento del franquismo, que es tan natural que se queda como huérfano de seguidores. Bueno, también había habido este atentado contra Carrero Blanco, que era el señalado, y el que se queda como jefe de Estado es un príncipe recién nombrado rey, con prisas y corriendo, que bueno, a la larga el experimento ha surtido efecto, pero que en ese momento no se sabía muy bien, ¿no? Correcto. Es política interior, efectivamente. Cuando fallece el general Franco, el dictador, el 20 de noviembre de 1975, nadie puede considerar cuál va a ser el futuro de España, si va a ser por una ruptura o va a ser por una transición. Felizmente ha sido una transición democrática. Nos encontramos hoy en España como un país demócrata integrado en las organizaciones internacionales. Ese fallecimiento del general Franco, que lo cual suponía también una grieta y una quiebra, no supone gran cosa en el tema de España e Israel. En ese sentido, en el primer gobierno de la monarquía, no el primer gobierno de la democracia, podemos decir, siempre se habla de que la democracia podría haber venido a España después de que los españoles nos damos una constitución y por lo tanto cuando se aprueba y se refrenda la constitución. Pero en ese primer gobierno, efectivamente, que es bastante continuista de lo que había sido el periodo de Franco, se da algo que yo he llamado la primera ocasión perdida. ¿Por qué? Porque efectivamente hay ministros nuevos, demócratas, liberales, que se instauran en ese primer gobierno de la monarquía, con Juan Carlos I a la cabeza, pero también había otros miembros del gobierno bastante radicales. Y en ese sentido, pues había una persona importante que fue el ministro de Asuntos Exteriores, José María de Ailza, que podemos decirle como el gran motor de las relaciones para España e Israel, y durante su corto periodo como ministro efectivamente fue alguien que las buscó y las impulsó. Había otros miembros en aquel gabinete del 76, como podían ser Manuel Fraga Iribarne en Interior o el ministro de Justicia, entonces Antonio Garrigues. Pues todos esos ministros estuvieron, digamos, impulsando, pero el mayor motor fue el ministro de Asuntos Exteriores, José María de Ailza, que, como ya dije en anteriores capítulos, en el 67, en una tercera página del ABC, ya había abogado para que España tuviera relaciones en ese momento de la guerra de los 6 días. El ministro es un claro partidario y desarrolla contactos secretos a través de funcionarios y él mismo en la embajada española en París, junto con un enviado especial que envía Israel a París, que es Anuj, que ya había tenido contactos anteriormente con Fernando Morán. Existe un deshielo. En España, en el discurso de la monarquía, de la entronización del rey, establece que España quiere establecer relaciones, la normalización diplomática, la universalidad de relaciones diplomáticas con todo el mundo. Y efectivamente se van estableciendo relaciones con aquellos que habían sido los enemigos del régimen, como podían ser todos los países del telón de acero, dirigidos por la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Alemania del Este, también otros países muy significativamente, como podía ser México, donde estaba el exilio republicano, pero esa variación no se produce con Israel. En ese momento, las negociaciones que se llevan en secreto por parte de Ailza con Israel no concluyen en nada positivo. Para los israelíes en ese momento ya no les convence, ya no les satisface un simple consulado en Barcelona o Madrid, y se quiere unas relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajada. No quieren parches, que es lo que se decide en Israel. No queremos parches. Por parte española el impulso es importante. No solamente se busca el apoyo de Israel, sino también hay un viaje de los reyes a Estados Unidos con el propio Ailza, con lo cual no solo el apoyo de la administración americana, que ya se tenía, sino también por parte de la opinión pública norteamericana, de los medios de comunicación norteamericanos, del lobby y de las comunidades judías.
Hay un hecho, podemos decir, anecdótico, la historia también se crea de anécdotas. En la negociación que se establece para crear los mecanismos que pudieran concluir en el establecimiento de relaciones en ese primer año 76, después de la muerte de Franco, por parte española, por parte del ministro de Exteriores español, Arilza, y entonces cónsul general de España en Jerusalén, su primo Camporey, se hace una solicitud al gobierno de Israel que se consideraba que podía ser efectiva para que la opinión pública española aceptase el establecimiento de relaciones, que era, como país católico que es España, que Israel hiciera un gesto señalado, y por parte española se pidió que el cenáculo, donde se supone que hubo la última cena por parte de Cristo, que quien conoce Israel y quien conoce Jerusalén saben que está en el Monte Sion, y efectivamente es un lugar un poco problemático. ¿Por qué? Porque efectivamente el lugar donde se supone que hubo la última cena por parte de Cristo hoy día está anclado en una antigua mezquita. Por lo tanto, sería un lugar santo para cristianos, sería un lugar santo para musulmanes, y quien conoce el lugar verá y sabe que abajo, debajo de lo que sería la sala de lo que sería la última cena, dentro de la mezquita, hay también la tumba de David. Por lo tanto, era un lugar muy complejo, muy complicado, donde se reunían las tres santidades: el cenáculo, lugar de cena de Cristo para los cristianos y los católicos, la tumba de David, por supuesto, un lugar sagrado para los judíos, y una mezquita, por lo tanto, sagrado por los árabes. Aún así, España sigue pidiendo. Israel, sabiendo que no podía conceder aquello, pero no dice que no, tampoco cree mucho que España pueda tener muchas opciones en ese momento de establecer relaciones, sino quieren que sean ellos los que den el tema negativo. Efectivamente, no fue por el rechazo israelí a la petición española del cenáculo. En ese primer periodo, que fue muy intenso el acercamiento de España y que hubo muchas declaraciones por parte española, y también hay que decir, como has dicho tú, que efectivamente hay un cambio de jefe de Estado, ha muerto General Franco y ha subido el príncipe de España, hoy día el rey Juan Carlos I. Hay que decir que el rey Juan Carlos I, en los primeros tiempos de su monarquía y sobre todo los últimos años que había sido como príncipe, había tenido contacto con dirigentes judíos del norte de África, donde había estado su padre, atendido por algún médico importante judío, había tenido contacto con judíos que habían venido del exterior, y en todos ellos había manifestado que era partidario de establecer relaciones con Israel. Por lo tanto, en Israel, y sobre todo por el ministro Arilza, se consideraba que sería una posibilidad ese establecimiento. Lo que sucede es que en ese momento, cuando España comienza a hacer notar, y los avances son muy significativos, que podía haber relaciones, existe esos países amigos de España, ese mito del establecimiento de la amistad hispano-árabe, hay una fortísima oposición por los países árabes. Sorprendentemente, uno que más tarde tendría relaciones antes que España con Israel sería el Egipto. Pues Egipto fue con Sadat a su cabeza, fue uno de los países que más presionó a España, pero hubo otros 7 países que en ese momento comunicaron al gobierno español que en el caso de establecerse relaciones diplomáticas se romperían relaciones diplomáticas con ellos. Eso no lo podía permitir España, y sobre todo porque sabía que eso también supondría problemas de abastecimiento de petróleo. Estamos al inicio de la democracia, España necesita el petróleo y también necesita ayudas económicas de los países árabes. Y ahí se iniciará otro aspecto importante, que será la ayuda de algunas monarquías del Golfo Pérsico con el nuevo rey de España. Hay un préstamo que se desarrolla por parte de Arabia Saudí, luego habría otro por parte de Kuwait, que luego en el tiempo pesó en la mente de los dirigentes españoles para establecer relaciones. Es lo que se llama la cuota del rey, ¿no? A nivel de petróleo, efectivamente, luego se establece mucho más en el primer gobierno de Suárez. En este momento simplemente es mentalmente, fueron más bien presiones políticas, pero efectivamente encima de la mesa se ponen 7 países árabes a comunicar que efectivamente, en el caso de España establece relaciones con Israel, ellos romperían sus relaciones diplomáticas. Las resistencias son muchísimas, y no solamente por parte de los ministros más del búnker, los más azules, los más vinculados a la Falange. En aquel momento en el Consejo de Ministros, el propio primer ministro Arias Navarro, que como recordemos anteriormente había tenido una entrevista secreta con Yigal Allon y con el director del Mossad, se opone porque recibe grandes presiones por parte de las grandes compañías petrolíferas españolas y de algunos dirigentes españoles importantes que sí que recibían comisiones por parte de las monarquías árabes y también por parte
No se puede establecer relaciones y ese gobierno, que es un gobierno tibio, que no avanza en la democracia, es cambiado por el rey Juan Carlos y entra un personaje básico para la historia de la democracia española, que es Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tiene claro que quiere llevar al Estado español hacia una democracia plena y, por lo tanto, se establecen junto con entonces el presidente del Congreso de Diputados, entonces las Cortes Generales, Fernández Miranda, todo un mecanismo para lo que se llamaría más tarde hacer el harakiri a los antiguos procuradores en Cortes. Y a partir del año 78, efectivamente, hay un nuevo cambio. Y ya se pone a ver, en el 77 hay elecciones generales, donde gana un partido, se establecen los partidos como el Partido Socialista, el Partido Comunista, la UCD, y por lo tanto existe una normalización. En ese periodo inicial de Adolfo Suárez y de la Unión de Centro Democrático, ya se ve claramente que no va a ir un acercamiento hacia Israel. Se han cerrado ya las relaciones con el mundo soviético y con sus satélites, se han cerrado las relaciones con México y Israel se va a quedar como el único país con el cual, junto con Albania, sorprendente, Albania e Israel, son los dos únicos países con los que España no mantenga relaciones diplomáticas. Adolfo Suárez tiene sus contactos también, tuvo contactos que en un próximo libro yo escribiré próximamente y por lo tanto los contaré. Tuvo unos contactos importantes con los directores del Mossad para algunos temas que son interesantes de política interior española, y también es cierto que a través de un hombre de su confianza, como era un abogado importante, como José Pepe Armero, pues se establecen contactos con la administración israelí. Pero efectivamente España en ese momento, en la España interior, que no quiere crear problemas de política exterior, tampoco quiere que se tengan problemas de política interior. Dijimos que al final del franquismo se movilizó todo el tema del Sáhara. Pues al principio de la democracia los temas de política interior se consideraba un tema importante, que es que en el caso de que España hubiera establecido relaciones con Israel, algunos países árabes hubieran apoyado lo que serían las reivindicaciones marroquíes para dos plazas que son Ceuta y Melilla. Por lo tanto, se iban sumando problemas ya al petróleo, a los créditos, se sumaba también reivindicaciones territoriales a la propia Estado español. Hay un ministro español de política exterior, que es Martín Oreja, que más tarde se convertiría en un muy procedimentalista y sería un canal para el camino de la Unión Europea, y también sería un claro partidario de establecerse e integrarse en la OTAN. Pero en ese periodo existe, digamos, un lobby interno en España y un lobby interno en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Gran parte de la diplomacia española, gran parte de los diplomáticos españoles en ese periodo del 76-79 son diplomáticos que se han creado y han surgido en lo que sería la diplomacia exterior del régimen de Franco, una diplomacia que se ha basado en apoyarse en regímenes árabes y en América Latina. Por lo tanto, son bastante tercermundistas y no ven con agrado el acercamiento a Israel. Van surgiendo los meses, efectivamente. Adolfo Suárez no es un entusiasta de las relaciones con Israel, y es más, cuando en España ya se considera que se ha cerrado el ciclo de política interior con la aprobación de la Carta de Magna de la Constitución y con ya una democracia, entonces ya no hay lugar para establecer relaciones con Israel, porque el propio presidente del gobierno se ha convertido en un gran tercermundista. Adolfo Suárez, que era una persona que no conocía idiomas, que no conocía el inglés, no conocía el francés, que apenas había viajado al exterior, una vez que piensa que los problemas de política interior se habían acabado, hay que decir que fue muy iluso, puesto que poco después hubo un golpe de Estado en España en febrero del 81, pues descubre la política exterior y descubre lo que él llamaría lo que sería la mediación española en el mundo árabe. Más que acercarse a Israel, lo que intenta es que España sea un mediador entre Israel y el mundo árabe, cosa que no podía ser, puesto que le faltaba la interlocución con uno de los dos actores. Adolfo Suárez y España se convierten en un país tercermundista que apoya las líneas tercermundistas, y en ese momento surge algo que no había hecho ningún país occidental. En ese descubrimiento del progresismo y del tercermundismo, Adolfo Suárez visita Irak, a Saddam Hussein, visita a Hafez al-Assad, visita a Arabia Saudí, visita Kuwait. Hay un hecho importante, que es
España, y Adolfo Suárez es el primer mandatario occidental que recibe a un terrorista como era Yasser Arafat. En noviembre del 79, España y Adolfo Suárez se convierten en el primer mandatario europeo que abraza a un señor que venía con su kefia, pero no solamente venía con su kefia, venía vestido militar y sobre todo con algo que realmente nunca sentó bien a mucha parte de la opinión pública española, pero sobre todo la opinión pública internacional, que fue que llevaba una pistola al cinto, dicen, para que veamos cuál era el personaje. España y sobre todo Adolfo Suárez descubre el mundo palestino, el apoyo al débil frente al fuerte, y en ese momento en paralelo es el momento en que un país importante como Egipto, el Egipto de Sadat vuela a Jerusalén, hace un discurso en la Knesset israelí y se establece un acuerdo de paz en Camp Davis con Jimmy Carter a la cabeza, y por lo tanto lo que hace un país árabe como Egipto no lo llega a hacer España. España en ese periodo donde hay la segunda oportunidad, la primera oportunidad fue al principio de la democracia, la segunda oportunidad era, dado que Egipto establece relaciones con Israel y establece un acuerdo de paz, España con más motivo podía haberlo hecho. España rechaza los intentos de Israel de acercarse a España, y durante ese periodo, hasta que no sale Adolfo Suárez del gobierno, todos los intentos de Israel por acercarse a España son baldíos. Es más, antes de acabar en este capítulo, hay un sintomático, es decir, siempre en el periodo de Franco había habido un hecho importante de cercanía a Israel, que era lo que llamé yo en un momento dado el plan sefardí. Pues en ese momento, en el momento en que estábamos dando abrazos a Yasser Arafat, en el momento en que no establecemos relaciones con Israel, a pesar de que Egipto las están estableciendo, en Israel el quinto presidente del Estado de Israel es el sefardí Isaac Nabón. Isaac Nabón, que había mantenido varias reuniones con el rey de España, que mantenía amistades con judíos importantes en España y que perfectamente, si no establecíamos relaciones con un Israel que lo dirigía un sefardí, que hablaba perfectamente español, difícilmente se podían establecer más tarde. Es un momento difícil donde realmente España en su política exterior es errática. Por un lado quiere acercarse al mundo occidental, quiere integrarse en la Unión Europea, pero al mismo tiempo asiste a la cumbre de los no alineados en Cuba, acepta a Yasser Arafat como un interlocutor válido. Es un periodo donde la política exterior española sería más cerca de una tercera vía entre el mundo soviético y el mundo occidental, y eso acabará mal con un golpe de Estado en 1981. Bueno, y ese va a ser el punto de inicio de nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, José Antonio Lisbona, por habernos hablado de este periodo tan caótico, se puede decir, de la política española, buscando su propia identidad en un mundo democrático en el que todavía no acababa de integrarse. Muchas gracias y dentro de 2 semanas volvemos a encontrarnos aquí.